Capítulo 26. La educadora montessoriana y la disciplina. Una maestra inexperta, llena de entusiasmo y de fe en los resultados de esta disciplina interior, que debería desarrollarse en una pequeña comunidad, se enfrenta con problemas bastante graves. Comprende y está convencida de que los niños deberían ser libres de escoger sus ocupaciones, así como de que nunca se les debería interrumpir en su actividad espontánea. Ni instrucción ni amenazas, ni premios ni castigos están admitidos. La maestra debe permanecer silenciosa y pasiva en una paciente expectativa, casi reprimiéndose para anular su propia personalidad a fin de que el espíritu del niño pueda expansionarse libremente. Ha puesto a disposición de los niños una cantidad de material, casi todo el material, y se encuentra con que, no obstante, no disminuye el desorden que incluso llega a alcanzar proporciones alarmantes. ¿Serán erróneos a pesar de todos los principios que ha aprendido? No. Algo falla entre la teoría y los resultados, y es la experiencia práctica. En este punto, la inexperta principiante tiene necesidad de guía y explicaciones. Algo parecido a lo que ocurre al joven médico o a cualquiera que, habiéndose adentrado gracias a los estudios en el reino de las ideas y los principios, se encuentra de pronto solo ante los hechos de la vida, los cuales son más misteriosos que la incógnita en los problemas de matemáticas no resueltos. Debemos tener presente que el fenómeno de la disciplina interior es algo que debe conseguirse y no una cosa preexistente. Nuestro deber es guiar por la vía de la disciplina. La disciplina nacerá cuando el niño haya concentrado su atención sobre el objeto que lo atrae y que no solo permite un útil ejercicio, sino también el control del error. Mediante estos ejercicios se crea una maravillosa coordinación de la individualidad infantil, gracias a la cual el niño se tranquiliza, se siente radiante de felicidad, ocupado, se olvida de sí mismo y en consecuencia se muestra indiferente a los premios y recompensas materiales. Estos pequeños conquistadores de sí mismos y del mundo que los rodea, de hecho, son superhombres, los cuales nos revelan el alma divina que posee el hombre. La feliz tarea de la educadora consiste en mostrar el camino con perfección, proporcionando los medios y eliminando los obstáculos, empezando por lo que ella misma puede oponer, pues la educadora puede construir un enorme obstáculo. Si la disciplina fuese algo preexistente, nuestra labor no sería necesaria. El niño poseería un instinto seguro que le haría capaz de superar cualquier dificultad. Pero el niño de 3 años que llega a la escuela es un combatiente a punto de ser vencido por las represiones. Ya ha desarrollado una actitud defensiva que ocultará su naturaleza más profunda. Las energías superiores que podrán conducirlo a una paz disciplinada y a una sabiduría divina están adormecidas. Lo único que permanece en actividad es una personalidad superficial que se agota a sí misma en movimientos incoordinados, en ideas vagas, en un intento de luchar contra las represiones de los adultos o de huir de ellas. Pero sabiduría e inteligencia solo esperan ser despertadas en el niño. Las represiones han actuado contra él, pero todavía no está todo perdido, y fijado en sus desviaciones y nuestros esfuerzos no serán vanos. La escuela debe proporcionar al espíritu del niño espacio y el privilegio de desarrollarse. Al mismo tiempo, la maestra debe recordar que las reacciones de defensa y en general las características inferiores que ha adquirido el niño son obstáculos que impiden la apertura de la vida espiritual y que el niño debe liberarse de ellas. Este es el punto de partida de la educación. Si el maestro no sabe distinguir el impulso puro de la energía espontánea que nace de un espíritu sereno, su acción no tendrá resultado. El verdadero fundamento de la eficacia del educador consiste en la capacidad de distinguir entre 2 tipos de actividad, cada uno de los cuales tiene una apariencia de espontaneidad, porque en ambos el niño actúa por su propia voluntad, pero que tienen un significado completamente opuesto. Solo cuando el educador ha adquirido una capacidad de discriminación puede convertirse en observador y guía. La preparación necesaria no difiere mucho de la del médico. Este debe aprender ante todo a distinguir los hechos fisiológicos de los patológicos. Si no es capaz de distinguir la salud de la enfermedad,
Si solo sabe distinguir al hombre vivo del muerto, nunca será capaz de llegar a las distinciones cada vez más sutiles entre los distintos fenómenos patológicos y le resultará imposible establecer un diagnóstico correcto de la enfermedad. Esta capacidad de distinguir el bien del mal y la luz que nos descubre la oscura vía de la disciplina nos conduce a la perfección. ¿Es posible individualizar síntomas o combinaciones de síntomas suficientes, claros e implícitos para llegar a reconocer en teorías las distintas fases a través de las cuales pasa el espíritu infantil en su camino hacia la disciplina? Es posible y se puede establecer una piedra angular que sirva de guía al educador. Vayamos a verlo. El niño en situación de caos. Consideremos que el niño de 3 o 4 años aún no se ha visto afectado por los elementos que actúan sobre él para crear una disciplina interior. Existen 3 tipos y características que se pueden identificar fácilmente con ayuda de una simple descripción. Los movimientos voluntarios son desordenados. No hablo de la intención de los movimientos, sino de los movimientos mismos. Falta una coordinación fundamental. Este síntoma, que debería tener mayor importancia para una especialista en enfermedades nerviosas que para un filósofo, tiene gran importancia. El médico observa los menores detalles referentes a los movimientos voluntarios de un paciente gravemente enfermo, por ejemplo, de un paralítico en las primeras fases de lenta parálisis. El médico sabe que estos detalles poseen una importancia fundamental y que su diagnóstico se basará mucho más sobre ellos que sobre las aberraciones mentales o sobre el comportamiento desordenado que figuran entre los síntomas de esta enfermedad. El niño torpe en sus movimientos revelará otras características evidentes, tales como acción descompuesta, comportamiento incontrolado, contorsiones y gritos, pero estas manifestaciones poseen un valor indicativo menor. Una educación que coordine con delicadeza los primeros movimientos disminuirá por sí sola todo desorden de los movimientos voluntarios. En vez de intentar corregir a las miles de manifestaciones externas de una desviación de la recta vía de desarrollo, bastará que el educador ofrezca un medio interesante de desarrollo inteligente de los movimientos más armónicos. 2. Otra característica que acompaña siempre el desorden de que hemos hablado es la dificultad o incapacidad del niño para concentrar la atención sobre objetos reales. Su mente prefiere vagar por el reino de la fantasía. Jugando con piedras u hojas secas, habla como si preparara deliciosos banquetes sobre mesas magníficas y su imaginación probablemente caerá en los más graves excesos cuando sea adulto. La mente se agota a medida que se aparta de su función normal y se convierte en un instrumento inútil del espíritu, el cual, para conseguir su objetivo, necesita desarrollar la vida interior. Desgraciadamente, muchos creen que esta fuerza desintegradora de la personalidad es la fuerza que desarrolla la vida espiritual. Afirman que la vida interior es creativa por sí misma. En cambio, por sí misma no es nada, o solo sombras, guijarros u hojas secas. La vida interior se construye, por el contrario, sobre la base fundamental de una personalidad unificada, bien orientada en el mundo exterior. La mente divagante que se separa de la realidad se aparta de su función normal. Se aparta, preciso es decirlo, de la salud normal. En este mundo fantástico hacia el que tienden no existe ningún control de los errores, nada que coordine el pensamiento. Resulta imposible prestar atención a las cosas reales, con las futuras aplicaciones que de ellas se derivan. Esta vida de la imaginación, como se la llama falsamente, es una atrofia de los órganos cuyas funciones son esenciales para la vida espiritual. El educador que intenta fijar la atención del niño sobre alguna cosa real, haciendo la realidad accesible y atrayente, y que logra interesar al niño por la preparación de una verdadera mesa, sirviendo una comida real, habla con una voz que reclama, como el sonido de una trompeta, la mente que vaga alejada de la vía del propio bien. Y la coordinación de movimientos perfeccionados, junto con la llamada a la atención apartada de la realidad, es el único remedio necesario. No debemos intentar corregir uno a uno los aspectos de una desviación fundamental. Apenas se adquiere la capacidad de fijar la mente sobre cosas reales, la mente recupera el estado de salud y funciona normalmente. El tercer fenómeno, que va acompañado de los otros dos, es la tendencia a la imitación, que cada vez resulta más pronta y rápida. Es un signo de profunda debilidad y una exageración de las características normales en los niños de 2 años.
La imitación de los niños pequeños es de otro tipo que no podemos considerar ahora. Esa tendencia indica una voluntad que no ha preparado sus instrumentos, ni ha encontrado su camino, sino que sigue los pasos de los demás. El niño no se ha encaminado por la vía de la perfección, está a la merced de los vientos como una nave sin timón. Cualquiera que observe a un niño de 2 años con un limitado orden de ideas sugerido por la imitación, como resumen de sus conocimientos, reconocerá la forma degenerada de imitación. ¿De qué estoy hablando? La cual está relacionada con el desorden, la inestabilidad mental y tiende a hacer bajar al niño, como quien desciende los peldaños de una escalera. Basta que un niño de una clase haga algo mal hecho y ruidoso, dejarse caer al suelo, por ejemplo, riendo o gritando, para que muchos o incluso todos los niños sigan su ejemplo o hagan algo aún peor. El acto insensato se multiplica en un grupo de niños o incluso fuera de la misma clase. Esta especie de instinto gregario provoca el desorden colectivo, antítesis de la vida social, que se basa en el trabajo y el orden. El espíritu de imitación propaga y exalta entre la multitud los defectos del individuo. Es el mundo de menor resistencia en el cual se inicia la degeneración. Mientras más arraigue esta especie de degeneración, más difícil será para los niños obedecer a quienes les llama para cosas mejores. Pero una vez encaminados por la vía recta, se pondrá fin a las diversas consecuencias de un error. La amonestación. La educadora que debe dirigir una clase de niños como estos y no posee más armas que la idea fundamental de ofrecer a los niños los medios de desarrollo y de dejarlos expresarse libremente, puede encontrarse en una situación angustiosa. El pequeño infierno que ha comenzado a desencadenarse en estos niños arrastrará consigo cualquier cosa que esté a su alcance y la educadora. Si permanece pasiva, se verá abrumada por una confusión y un ruido casi inconcebible. La maestra, que se encuentra en una situación así por inexperiencia o por excesiva rigidez o simplicidad de principios e ideas, debe recordar las fuerzas que yacen ocultas en estas pequeñas almas puras y generosas. Debe ayudar a salir a flote a estas criaturas que están corriendo hacia el precipicio por una vía descendente. Debe llamarlas, despertando a los durmientes con la voz y el pensamiento. Una vigorosa y firme reprensión es un verdadero acto de bondad hacia estas pequeñas almas. No temáis destruir el mal, solo debemos temer destruir el bien, igual como debemos llamar a un niño por su nombre antes de que pueda responder. También es necesario llamar con vigor para despertar el alma. La maestra debe tomar sus materiales de la escuela y sus principios de lo que ha aprendido y luego debe afrontar prácticamente por sí misma la cuestión de la represión. Solo su inteligencia puede resolver el problema, que será distinto en cada caso individual. La educadora conoce los síntomas fundamentales y los remedios claros, la teoría del tratamiento. El resto es cosa suya. El buen médico, como el educador, es un individuo, no una máquina para suministrar medicinas o aplicar métodos pedagógicos. Los detalles se dejan al juicio de la maestra, que también está dando los primeros pasos en una nueva vía. A ella le corresponde decidir si es mejor alzar la voz en medio del desorden general o hablar en voz baja a algunos niños de modo que se despierte en los demás una curiosidad que conduzca de nuevo a la calma. Una tecla del piano tocada vigorosamente extingue el desorden con un latigazo. Orden aparente. Una educadora experta nunca tendrá un gran desorden en su clase, porque antes de apartarse para dejar libertad a los niños permanecerá alerta durante cierto tiempo, dirigiéndolos a fin de prepararlos. En sentido negativo, esto es, en el sentido de reprimir los movimientos incontrolados. Con este objeto, existen una serie de ejercicios preparatorios que la maestra debe tener presentes y los niños cuya mente divaga de la realidad percibirán la gran ayuda que la maestra sabrá ofrecerles. Tranquila, firme y paciente, su voz llegará a los niños a través de las alabanzas o exhortaciones. Algunos ejercicios son particularmente útiles, como ordenar sillas y mesas sin hacer ruido, disponer una fila de sillas y sentarse, correr en puntillas de un extremo a otro de la clase. Si la maestra se siente realmente segura de sí misma, le bastará esto para poder decir: ahora permanezcamos callados, y la calma se producirá como por encanto. Los ejercicios más simples de la vida práctica encaminarán otra vez hacia el terreno firme del trabajo.
real a los pequeños espíritus errantes y los atraerá de nuevo. Lentamente la maestra irá ofreciendo el material, pero sin dejar nunca a los niños plena libertad de elección hasta que éstos no hayan comprendido su utilidad. Ahora contemplamos una clase tranquila. Los niños entran en contacto con la realidad. Su ocupación posee un objetivo particular, como sacar el polvo de una mesa, limpiar una mancha, ir al armario, coger un trozo de material y utilizarlo correctamente, etc. Se comprende que la capacidad de libre elección aumenta con el ejercicio. En general, la educadora está satisfecha, pero le parece que el material creado por el método Montessori es insuficiente y se enfrenta con la necesidad de ampliarlo. En una semana, un niño ha utilizado todo el material más de una vez. La mayoría de las escuelas no pasan de este punto. Un factor, un solo, revela la fragilidad de este orden aparente y amenaza con el desmoronamiento de la obra entera. Los niños pasan de una cosa a otra, realizan cada ejercicio una vez, luego toman otra cosa del armario. El ir y venir del armario no tiene fin. Ninguno de esos niños ha encontrado, en la tierra a que ha descendido, un interés capaz de despertar en él la divina y fuerte naturaleza. Su personalidad no se ejercita, no se desarrolla, no se fortifica. En estos contactos fugaces, el mundo exterior no puede ejercer sobre él aquella influencia que establece el equilibrio entre el espíritu y el mundo. El niño es como la abeja que vuela de flor en flor, pero no sabe sobre cuál posarse para alcanzar el néctar y saciarse. No se dedica al trabajo hasta que no siente despertar en su interior una estupenda actividad instintiva destinada a construir su carácter y su mente. La educadora siente que su tarea es difícil cuando la atención distraída ha llegado a este punto. Además, corre de un niño a otro comunicando su ansiosa y fatigante agitación. Muchos de aquellos niños juegan con el material cansados y aburridos. Apenas ella vuelve la espalda y lo emplean de forma más insensata. Mientras la maestra está ocupada con un niño, los otros cometen errores. No se produce el progreso moral e intelectual esperado con tanta fe. Esta aparente disciplina es algo verdaderamente frágil y la educadora que advierte el desorden en el aire siempre está en tensión. La gran mayoría de las maestras no preparadas y expertas suficientemente acaban por creer que el niño nuevo, tan ardientemente esperado y del que tanto se ha hablado, es solo una ilusión, un ideal, que en realidad una clase conjunta supone un esfuerzo de energía nerviosa y fatigosa para la educadora y poco provechosa para los niños. Es necesario que la educadora sea capaz de comprender las condiciones de los niños. Estos pequeños espíritus están en un periodo de transición, no encuentran una puerta abierta y están golpeando y esperando que alguien se la abra. De hecho, el progreso que se puede observar es escaso. Este estado de cosas se aproxima más al caos que a la disciplina. El trabajo de los niños, como estos, será imperfecto. Los movimientos elementales de coordinación carecerán de fuerza y gracia y los actos serán caprichosos. Han avanzado muy poco respecto al primer periodo en el cual no poseían ningún contacto con la realidad. Es una convalecencia después de una enfermedad. Es un periodo crucial en el desarrollo y la educadora debe ejercer dos funciones diversas: vigilar a los niños y dar lecciones individuales, es decir, presentar el material regularmente explicando su correcta utilización. Vigilancia general y lecciones individuales, enseñadas con exactitud, son dos medios que permiten a la educadora ayudar al desarrollo del niño. En este periodo debe procurar no volver nunca la espalda a la clase mientras se ocupa de cada niño individual. Su presencia debe hacerse sentir en todas aquellas pequeñas almas errantes en busca de vida. Las lecciones exactas y adecuadas dadas a cada niño en la intimidad, separadamente, son una ofrenda que la maestra hace a la profundidad del espíritu infantil. Luego, un día se despertará un pequeño espíritu, el ego de algún niño se apropiará de algún objeto. La atención se fijará sobre la repetición de algún ejercicio. La ejecución perfeccionará la capacidad y la expresión radiante del niño, su semblante satisfecho indicarán que ha renacido su espíritu. Disciplina. La libre elección es la actividad más elevada. Solo el niño que conoce aquello que necesita para ejercitar y desarrollar su vida espiritual puede escoger libremente de verdad. No se puede hablar de libre elección cuando cada objeto externo atrae igualmente al niño y éste, al carecer de poder volitivo,
sigue cada atracción y pasa incesantemente de una cosa a otra. Esta es una de las distinciones más importantes que debe de saber establecer la maestra. El niño que aún no sabe obedecer a una guía interior no es el niño libre que avanza por el camino largo y estrecho de la perfección. Aún es esclavo de sensaciones superficiales que lo dejan a merced del ambiente. Su espíritu oscila de un objeto a otro como una pelota. El hombre nace cuando su alma se percibe a sí misma, se concentra, se orienta y escoge. Este simple y gran fenómeno se revela en todo ser creado. Todos los seres vivientes poseen la capacidad de escoger en un ambiente complicado y múltiple, aquello y solo aquello que es necesario para mantener la vida. Las raíces de todas las plantas buscan entre los múltiples elementos del suelo aquellos que les son necesarios. Un insecto escoge y se posa en las flores concebidas para recibirlo. En el hombre, el mismo maravilloso discriminamiento no es simple instinto, sino algo que debe ser conquistado. Los niños poseen, especialmente en los primeros años, una íntima sensibilidad con necesidad espiritual, la cual puede ser eliminada por una educación mal dirigida o por las represiones y sustituida por una especie de esclavitud de los sentidos externos ante todos los objetos del ambiente. Nosotros mismos hemos perdido esa profunda y vital sensibilidad y al enfrentarnos con los niños y verla resurgir en ellos, nos sentimos como ante un misterio revelado. Se manifiesta en el acto delicado de la libre elección, que una educadora, poco preparada para la observación, aplastaría antes de que llegara a esbozarse, como un elefante puede aplastar la carola de una flor que se está abriendo en un prado. El niño que ha fijado la atención sobre el objeto escogido y que está concentrándose plenamente en la repetición de un ejercicio es un alma salvada en el sentido de la salud espiritual de que hablamos. A partir de este momento ya no es necesario ocuparse del niño de otro modo que preparando un ambiente que satisfaga sus necesidades y eliminando los obstáculos que puedan crear un impedimento sobre la vía de la perfección. Antes de obtener la atención y la concentración, la educadora debe reprimirse para que el espíritu del niño sea libre de expansionarse y expresarse. La importancia de su tarea radica en no interrumpir al niño en su esfuerzo. En este momento se revela la delicadeza moral de la educadora, adquirida durante su preparación. Esta debe aprender que no resulta fácil asistir o incluso solo permanecer en observación. También, al ayudar y servir, debe observar porque el nacimiento del fenómeno de la concentración en el niño es delicado como el de un capullo a punto de florecer. No observará con objeto de hacer sentir su presencia o de ayudar a los más débiles con su fuerza. Observará para reconocer al niño que se dedica a concentrar su atención y para contemplar el glorioso renacimiento del espíritu. El niño que se concentra es inmensamente feliz, ignora al vecino o lo que ocurre a su alrededor. Por un instante su espíritu se asemeja al del ermitaño en el desierto. Ha nacido en él una nueva conciencia, la de su propia individualidad. Cuando sale de su concentración, parece advertir por primera vez el mundo que lo rodea como un campo ilimitado para realizar nuevos descubrimientos. Incluso advierte la presencia de los compañeros por los que manifiesta un afectuoso interés. Se despierta el amor por las personas y las cosas, gentil y afectuoso con todos, dispuesto a admirar todas las cosas bellas. El proceso espiritual es evidente. Se separa del mundo para adquirir la capacidad de unirse a éste. Salimos de la ciudad para admirar la apertura del vasto panorama. Volando en avión, la Tierra descubre mejor sus formas ante nuestros ojos. Lo mismo ocurre con el espíritu humano. Para existir y para formar parte de una sociedad con los compañeros debemos retirarnos en soledad y fortalecernos. Solo después de miraremos con amor las criaturas que están a nuestro lado. El santo se prepara en la soledad para considerar con sabiduría y justicia las exigencias sociales que permanecen ignoradas para la masa de los hombres. La preparación en el desierto prepara la gran misión de amor y de paz. El niño adopta simplemente una actitud de profundo aislamiento y del cual también resulta la formación de un carácter fuerte y tranquilo, que irradia amor a su alrededor. De esta actitud nace el sacrificio de sí mismo, el trabajo regular, la obediencia y toda una alegría de vivir,
clara como una fuente que gorgotea en medio de un terreno rocoso, alegría y colaboración con todas las criaturas que viven a su alrededor. El resultado de la concentración es el despertar del sentido social y la educadora deberá estar preparada para seguirlo. Ella será una criatura amada por aquel coro de niños recién despiertos. Ellos la descubrirán del mismo modo como descubren el azul del cielo y el imperceptible perfume de las flores que se esconden en la hierba. Las exigencias de estos niños, ricos en entusiasmo y explosivos en su estupendo progreso, pueden desconcertar a una maestra inexperta que, igual como en la primera fase, no debe detenerse a considerar los numerosos actos confusos del niño, sino solo los indicios de las exigencias fundamentales, ahora no debe dejarse abrumar por los innumerables signos de esta riqueza y belleza morales. Siempre debe considerarlos una cosa sencilla y central, como los goznes sobre los que gira una puerta, necesariamente ocultos pero indispensables e indiferentes a cualquier riqueza ornamental del objeto cuyo funcionamiento permite y regula. Su misión siempre se refiere a algo constante y preciso. Comienza por no sentirse necesaria porque el progreso del niño resulta desproporcionado con la parte que le ha correspondido a ella y lo que ella ha hecho. Continuamente observa cómo los niños se van independizando en la elección de sus ocupaciones y en su rica capacidad de expresión. Su progreso a veces le parece milagroso. Solo tiene sensación de servir con la humilde tarea de preparar el ambiente y retirarse en la sombra. Tiene presentes las palabras de San Juan Bautista después de la revelación del Mesías: «Menester es que él crezca y yo mengüe». No obstante, este es el momento en el que el niño más necesita su autoridad. Cuando un niño ha hecho alguna cosa, un dibujo, una palabra escrita o cualquier otro pequeño trabajo, con su actividad inteligente, corre hacia la maestra y quiere que ésta le diga si está bien hecho. El niño no va a preguntar qué debe hacer ni cómo debe hacerlo y se defiende contra cualquier forma de ayuda. La elección y la realización son prerrogativas y conquistas del alma libre. Pero cuando el trabajo está hecho, desea la sanción de su educadora. El mismo instinto que impulsa al niño a defender enérgicamente su intimidad espiritual, misteriosa obediencia a la voz que lo guía y que cada uno parece oír en su interior, los impulsa luego a someter sus actos a la autoridad externa, como para asegurarse de que siguen el camino correcto. Hace pensar en los primeros pasos vacilantes del niño, cuando necesita los brazos de una persona mayor tendidos y dispuestos a evitar una caída, aun cuando en él exista ya la capacidad de iniciar y llevar a la perfección el acto de caminar. Entonces la educadora debe responder con una palabra de aprobación, alentar con una sonrisa, como la madre sonríe ante los primeros pasos del niño, porque la perfección y la seguridad deben desarrollarse en el niño a partir de fuentes internas sobre las que no puede actuar el maestro. De hecho, el niño, una vez seguro, ya no buscará a cada momento la aprobación de la autoridad. Continuará acumulando trabajo terminado del que los otros no saben nada, obedeciendo simplemente a la necesidad de producir y perfeccionar los frutos de su trabajo. Lo que le interesa es terminar su trabajo, no saber que es admirado ni atesorado como una propiedad. El noble instinto que lo impulsó está muy lejos de todo orgullo o avaricia. Muchos visitantes de nuestras escuelas recuerdan cómo los educadores exhibieron los mejores trabajos de los niños sin indicar quién los había hecho. Esta aparente negligencia deriva de que saben que por costumbre que los niños no le dan importancia. En cualquier otro tipo de escuela, un maestro se sentiría culpable si al mostrar un buen trabajo de un niño no se preocupara de presentar luego al pequeño autor. Si se olvidara de hacerlo, oiría la protesta infantil: «Lo he hecho yo». En nuestras escuelas, el niño que ha hecho el trabajo admirado probablemente está en un rincón de la clase dedicado a un nuevo y admirable esfuerzo, y solo desea que no se lo interrumpan. Este es el periodo en que se establece la disciplina, una forma de quietud activa, de obediencia y amor, en medio de la cual se perfecciona y multiplica el trabajo, igual como en primavera las flores adquieren color y preparan ya con tiempo los dulces y refrescantes frutos. Y para la próxima semana tendremos el capítulo 27, o cuando pueda, preparación de la educadora montessoriana.